Quiero darle un giro a esta sesión. Quiero empezar, dado la naturaleza del material que voy a compartir contigo, que es un material más técnico. Hoy voy a estar hablando fundamentalmente de lo que es el cuadrado. ¿Y qué es el cuadrado? El proceso cerebral. La próxima semana voy a hablar del círculo y lo que es la experiencia del corazón, pero ya vamos a entrar en un proceso mucho más profundo. Y la última sesión va a ser la culminación de encuadrar el círculo a través de establecer de la forma más profunda el proceso de encuadrar el círculo, entrar en el campo cuántico a través del vehículo que es el corazón, a desarrollar la práctica de la intuición para acceder a ese mundo ilimitado, lo que algunos autores le llaman el espacio infinito de todas las posibilidades, lo que le llamaban los místicos o los antiguos hindúes como el mundo, el espacio de Brahma, el campo cuántico o el océano cósmico, y cómo navegar en él y cómo traducir esa potencialidad infinita que existe en torno a nosotros, traducirlo en nuestra realidad cotidiana. Y eso hacerlo de manera consciente, porque déjame decirte que eso está funcionando en este mismo instante, ha funcionado toda tu vida. Tú constantemente estás traduciendo la potencialidad del campo cuántico en tu realidad actual. La vida que hoy tú vives, con todos los aspectos de tu vida, es el resultado de tus pensamientos, es el resultado de tus emociones. Tú estás magnetizando. Y no es de que aquí vayas a aprender cómo hacerlo. Lo único que vas a hacer es recordar qué es lo que estás haciendo ya desde el momento mismo que naciste. Somos como antenas, somos como imanes y estamos constantemente conectándonos con diferentes espacios probabilísticos del campo cuántico, como lo llaman los físicos, para precipitar, para colapsar una de esas probabilidades en la realidad que vivimos. Lo que es importante que hagamos es que comprendamos el momento en el que estamos, y por ahí quiero empezar en esta noche. Y para efecto de ello quiero invitarte a que te relajes, a que asientes tu mente, a que en este momento te vayas enfocando en un momento de reflexión. Entonces, hoy vamos a tener dos espacios de meditación. Uno breve, que es el que voy a iniciar en pocos momentos, y el otro que va a ser mucho más profundo. Este breve que voy a iniciar contigo, ahora sí que en breve, está enfocado a que te sientes, porque todavía probablemente algunos de ustedes traen toda la turbulencia del día que está terminando, traen un parloteo interno, y es importante que nos enfoquemos hacia el espacio de la reflexión. ¿Por qué? Porque te voy a compartir una serie de conceptos que probablemente trasciendan a tu intelecto, y probablemente algunos de ustedes me van a decir, ¿sabes qué? No te entiendo. Y la respuesta es correcta, no me vas a entender porque el intelecto no lo entiende. Pero si tú te entonas, si tú te sintonizas en un espacio reflexivo, ahí sí vas a comprender. Fíjate que ya no estoy diciendo entender, vas a comprender, probablemente te haga sentido. Entonces, sin mayor preámbulo, te voy a pedir que empieces a desarrollar esa respiración 4x4 que ya conoces: inhalar en 4 tiempos, contener en 4, exhalar en 4 tiempos y contener en otros 4. Inhalando. Yo te voy a ir guiando. Esto va a ser un proceso de centramiento muy breve. Entonces, si quieres apagar tu video para que sientas más intimidad, adelante. Y te pido entonces que por favor tomes una postura cómoda, apoyes tu espalda sobre tu respaldo, inhales profundamente y cierres tus ojos. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalar, exhalar.
suave, lenta y profundamente. Y como tú ya sabes, vas liberando toda la tensión, todo el cansancio. Vas liberando todo el estrés de cada parte de tu cuerpo. Toda la angustia y la expectativa. Inhalar y exhalar lenta y profundamente. Y lo vas soltando todo. Inhalas en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Contienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas ampliamente por la boca, sacando todo el aire. 1, 2, 3, 4. Y vuelves a contener. 1, 2, 3, 4. Vuelves a inhalar lenta y profundamente. Inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. Y en cada exhalación vas soltando todos tus músculos, los vas relajando. Suéltalo todo. No mente. Y te lo repites mentalmente. No mente. No mente. Inhala profundamente. Y exhala profundamente. Y repites, no mente. No hay pasado. No hay futuro. Solo aquí y ahora. No mente. No permitas que tu atención se distraiga con ningún pensamiento. Simplemente suéltalo con docilidad, con dulzura. Déjalo pasar. Exhálalo fuera de tu cuerpo. No mente. No mente. No mente. Suéltalo todo. Suéltalo todo. No mente. No hay cuestionamientos. No hay preguntas. No hay respuestas. No hay nada. Vacío. Vacío. No mente. Repítelo una y otra vez. No mente. No mente. Inhala profundamente por la nariz y ahora exhala todavía más largo. Toma una siguiente respiración profunda. Y exhala. Sácalo todo. No mente. Te encuentras a salvo. Te encuentras en paz. Tu corazón lo sabe. Tu mente lo acepta. Y todas las reflexiones que voy a compartir contigo las vas a escuchar desde tu corazón. Las vas a escuchar desde un punto de conciencia diferente. No desde tu intelecto. No cuestiones.
No cuestiones. Solo suelta. Okay. No mente. No mente. Suéltalo todo. Suéltalo todo. Suéltalo todo. No mente. Muy bien. Procura mantener este estado de apertura, de atención focalizada y de silencio interior. Mantén tu atención en tu corazón. Y cuando así tú lo decidas, abres tus ojos. Ojos abiertos todos. Listo. Pueden abrir sus videos si quieren. Bien. Procuren mantenerse en ese estado de atención, de observación. Vamos a empezar a trabajar y quiero abrir este espacio. Como la vez pasada, voy a compartirles una serie de conceptos, pero es importante que te mantengas en ese momento, escuchando, no oyendo, no cuestionando, no razonando, no analizando, no pasándolo por tus filtros mentales, sino sencillamente dejar que esto penetre en ti. Aunque tu intelecto diga, no entiendo lo que está diciendo Javier, tú simplemente mantente con atención abierta. Acuérdate que la mente funciona como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierto, ¿sí? Entonces abre tu mente y deja que las cosas vayan permeando dentro de ti. Es importante, queridos amigos, que comprendamos que el paradigma en el que estamos viviendo ahora es un paradigma de la prisa, de la urgencia, de la inmediatez. Hemos perdido el sentido de lo que es la felicidad, porque hemos perdido el contacto con el corazón y hemos sustituido ese sentido de la felicidad por lo que se llama la acumulación de sensaciones, de experiencias, lo que se llama la gratificación instantánea. Eso es lo que nos ha llevado en gran medida a un sentido de infelicidad. ¿Por qué? Porque simplemente estamos constantemente en una búsqueda insaciable. Es un apetito, es una sed constante de más estímulos, más estímulos. Y eso es un sin fin, es un pozo sin fondo, porque buscamos más estímulos, nos satisfacen instantáneamente, e inmediatamente nos vamos por otro. Hemos sustituido lo que es la experiencia de la felicidad, del estado presente, por lo que es la gratificación instantánea. Hemos buscado lo que se llaman atajos fáciles en la vida. Hemos estado buscando en este paradigma de la velocidad, de las redes sociales, de la comunicación constante a través del Internet, buscar respuestas, buscar respuestas. Y eso nos lleva a una experiencia de vivir fundamentalmente en el cuadrado, vivir en la experiencia racional, en la experiencia analítica, porque todo estamos buscando que tenga una respuesta desde el punto de vista intelectual. Entonces, nos hemos apoyado mucho en lo que es la experiencia visual. El cerebro, el cuadrado, hoy voy a hablar con ustedes, hoy te voy a platicar sobre lo que es fundamentalmente el cuadrado, de encuadrar el círculo, vamos a entrar más a detalle en esa experiencia. El cuadrado, que es la experiencia que el ser humano vive en el mundo racional. Y recuerda que el cuadrado, cada uno de los lados del cuadrado representa los 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Dicho de otra manera, el mundo material. Entonces, tú como ser humano estás viviendo una experiencia racional en este mundo a través de lo que son tus sentidos, tus 5 sentidos. Y tus 5 sentidos están alimentando de información constantemente a tu cerebro.
¿sí? A través de la experiencia que tú tienes de cada uno de los sentidos, tu cerebro está desarrollando procesos constantes de asociación o disociación de redes neuronales. Entonces, tú vas alimentándote a través de esas experiencias sensoriales. Cuando nosotros empezamos a buscar las experiencias que son meramente a través de la visión, de la luz y del movimiento, tú empiezas a vivir esas experiencias fundamentalmente a nivel neurológico, a través de la visión, de la luz y del movimiento. Y como no estás viviendo la experiencia del mundo físico a través de otros sentidos, estas experiencias empiezan a disminuir y ciertas áreas de tu cerebro, de la corteza cerebral, empiezan a disminuir su proceso neurológico. Esto es lo que en inglés los neurocientíficos le llaman el fenómeno de use it or lose it. ¿Sí? Use it or lose it. ¿Qué quiere decir? O lo usas o lo pierdes. Y es como los músculos. Si tú no haces ejercicio, los músculos se te empiezan a atrofiar. O los usas o te empiezas a atrofiar, empiezan a perder su tono muscular, empiezan a perder su vitalidad. Así sucede con el cerebro. Las redes neuronales, si no están siendo energizadas, se empiezan a disociar, se empiezan a desconectar las neuronas y empiezan a morir neuronas. Caso contrario, cuando tú empiezas en un proceso mucho más vivo, en contacto con tu entorno, tú estás desarrollando constantemente nuevas redes neuronales. Hay un principio en neurología que se llama el principio de Hebb, que fue un científico que dijo, cuando dos neuronas disparan en el mismo momento, se conectan y se alambran. Y esto sucede cuando tú estás viviendo una experiencia que no solamente es a través de la experiencia visual, a través de lo que estás viendo, la luz que estás recibiendo o el movimiento que estás observando, sino la experiencia holística, la experiencia integral de tu cuerpo con tu entorno. Las redes sociales están propiciando mucho ese problema. Están propiciando el hecho de que se te están atrofiando ciertas áreas de tu cerebro porque meramente te estás alimentando a través de lo que tú estás observando en la imagen, en la pantalla. Tú estás viendo la pantalla y estás viendo un texto y estás viendo movimiento y estás viendo luz y te entretienes y entras en un proceso que se llama enajenación o abstracción neurológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú empiezas a establecer una relación con el mundo externo a través de solamente lo que estás presenciando como testigo y no como partícipe. Es importante que detengamos ese tren de pensamientos o esa práctica, que la disminuyamos, porque las redes sociales tienen un propósito extraordinariamente útil, es muy buenas, son muy buenas en muchos sentidos, pero que no sustituyamos nuestra experiencia neurológica a través de lo que es Facebook o Twitter o Instagram y nada más estar viendo videos y con eso pensando que estás viviendo la vida. Sí, eso es un proceso intelectual. Entonces, mucho cuidado con eso, yo te diría. ¿Por qué? Porque entonces lo único que estás haciendo es arraigando tu experiencia vivencial, tu experiencia ontológica en el mundo del cuadrado. Estás viviendo nada más en ese mundo. Los japoneses proponen algo maravilloso y te sugiero que investigues en eso. En este espacio no lo voy a profundizar porque no hay suficiente tiempo, pero probablemente algunos de ustedes lo conozcan y yo te invito a que lo investigues. Ellos le llaman lo que es la experiencia de Ikigai. Ikigai, que es la experiencia de vivir la felicidad plena a través de estar en contacto con el mundo. Es lo que yo te he dicho, salir a caminar. La semana pasada algunos de ustedes compartían la experiencia de lo que es caminar, lo que es la experiencia de caminar con conciencia, caminar con perros, comentaban algunos de ustedes, y vivir esa experiencia. Si tienes mascotas, convivir más con las mascotas, convivir más con tus hijos, ver a los ojos a otro ser humano, entrar en contacto directo de conciencia a conciencia, abrazar a la gente, pero no abrazarla con el abrazo de político, así como para la foto, sino abrazarlas de tu lado izquierdo, de tu pecho, con el lado izquierdo de la otra persona. Es lo que se llama abrazo de corazón a corazón.
abrazar y no dar las palmadas de políticos, sino sentir al otro ser humano. Esa es la experiencia de Ikigai, y Ikigai es muchísimo más. Yo te invito a que investigues lo que es Ikigai. Sí, es una experiencia poderosísima que tienen en Oriente y que habla de lo que es la práctica de la felicidad. Curiosamente, en ciertos lugares como Okinawa, en Japón, se ha visto que las poblaciones son longevas, 100, 110 años o más. En Tibet hay gente que vive 120 años. Dices, ¿cómo le hacen? Viven ese Ikigai, viven la experiencia de estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con los árboles, estar en contacto con los ríos, con las nubes, con el cielo. Puede sonar romántico, pero tiene un propósito, una sustentación neurológica extraordinariamente importante y quiero hacer énfasis en ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender que debemos de vivir de una manera diferente. Si debemos de encuadrar el círculo, primero tenemos que comprender cómo funciona el cuadrado. Como te comento, la próxima sesión, la próxima semana te voy a hablar del círculo, y cuando hable del círculo voy a hablar de cómo conectar con el campo cuántico, con ese espacio infinito. Vamos a hablar mucho de física cuántica la próxima semana. Hoy voy a empezar a hablar un poco de física cuántica, pero me voy a enfocar más en psiconeuroinmunología, en neurocardiología, y en psicología transpersonal. Esos son los temas que hoy nos tocan, pero te lo quiero poner de una manera práctica, que te sirva, que te sea útil. No me quiero perder en tecnicismos, ni te quiero abrumar en conceptos técnicos, porque esa información está en libros, pero sí te puedo hacer y te puedo dar de manera puntual para aquellos que se interesen cuando estemos en las sesiones 1 a 1, las referencias bibliográficas. Te puedo recomendar libros, artículos, muchísima información que hay en Internet. Y ahí sí puedes indagar, ahí sí puedes navegar en las redes sociales para comprender lo que hay. En YouTube hay una cantidad inconmensurable de videos que te pueden educar y te pueden servir para ilustrar todos los puntos que te estoy compartiendo ahorita. Pero lo que es importante es de que tú te abras a lo que es la experiencia de Ikigai y que comprendas cómo es que funciona el cerebro humano, cómo funcionamos en el cuadrado. Eh, la experiencia del cuadrado no es menor en calidad a la experiencia del círculo. Algo que estaba reflexionando hace rato de cara a lo que es esta sesión es de que no quiero implicar con mis comentarios o no quiero sugerir que debes de dejar de vivir la experiencia del cerebro para moverte al corazón. No, ambos son igualmente importantes. El problema reside en el hecho de que hemos privilegiado a nivel de cultura occidental, sobre todo a nivel occidental, hemos privilegiado la experiencia del cuadrado, es decir, la experiencia del intelecto. Todo lo queremos razonar, todo lo queremos analizar, todo le queremos dar una sustentación científica, en un paradigma científico que es miope, que es anacrónico, que no está dando respuestas a las demandas de los tiempos actuales. Hay muchas cosas que estamos rescatando de ese paradigma científico que fue fundado probablemente hace más de 100 años, ¿sí? Pero por otro lado está quedándonos ya corto a nivel occidental ese modelo de ciencia, ese modelo de academia, nos está quedando cortos para las demandas actuales y todo lo que es la nueva ciencia, la nueva academia, todos los descubrimientos que se están haciendo hoy en día y que de alguna manera la academia tradicional sigue rechazando. Y lo sigue rechazando ya no por razones de que no sean aspectos válidos, lo sigue rechazando por razones de ego, por razones políticas, por razones de decir, yo no me voy a exponer a sustentar ciertos conceptos que sí estoy de acuerdo con ellos, pero que podrían poner en entredicho mi imagen como científico. Entonces hay un gran debate en la academia tradicional contra la nueva academia. Hay grandes institutos como el IONS, ¿sí? El Instituto de Ciencias No Éticas, o lo que es HeartMath, un instituto en California que está haciendo investigaciones de la coherencia cerebro-corazón desde hace más de 30 años. ¿Sí? Harvard, Stanford, muchas universidades en Europa, Alemania, Francia, España está haciendo trabajos interesantes. Chile, Argentina están haciendo trabajos muy interesantes desde el punto de vista de la psicología transpersonal y que se está conectando todo esto con todos estos temas. Pero para muchos escépticos sigue siendo, no, eso es pseudociencia, eso no está comprobado, eso son mentiras, no lo creo. Yo te invito a que te abras con docilidad y con humildad
para explorar esto, pero explorarlo desde la experiencia del corazón. ¿Por qué? Porque la experiencia que nosotros tenemos de lo que es Ikigai es una experiencia de cómo vivir la felicidad, pero a través de la experiencia del amor. Desde el cuadrado nosotros tenemos una experiencia del amor relativamente limitada. ¿Sí? Cuando lo vivimos desde la práctica de Ikigai o la práctica de la filosofía oriental en general, comprendemos que existen varios tipos de amor. Fundamentalmente lo voy a resumir en tres, como ya lo he platicado anteriormente, pero déjame puntualizarlo de manera ya muy concreta para que ya te queden como datos específicos. El primer tipo de amor que tú puedes experimentar es el amor eros, ¿sí? El amor a pareja, se llama amor tipo eros. ¿Sí? No necesariamente implicando el amor erótico per se, sino es el amor a pareja, ¿sí? En general, la experiencia que tienes uno a uno con otro ser humano. Por otro lado es el amor que se llama filia, ¿sí? El amor filia es el amor social, el amor a amigos, el amor a familia. Y finalmente está el amor que se llama amor ágape, ¿sí? El amor a lo divino, a lo trascendente, al concepto de divinidad que tú tengas, de Dios, a tus creencias más elevadas. Ahí está esa experiencia de amor. Nosotros tenemos de alguna manera encuadrado esa experiencia de amor y estos tres aspectos de amor de una manera limitativa. Cuando lo vivimos desde la experiencia del círculo, la experiencia del corazón, lo vivimos de una manera mucho más expansiva. Cuando finalmente tú rindes tu intelecto a la experiencia de la inteligencia, como dicen algunos neurofisiólogos, y quiero hacer hincapié en esto y tal vez ser redundante, no es lo mismo intelecto que inteligencia. Yo estoy completamente de acuerdo con esa propuesta. El intelecto es la experiencia del cerebro, la inteligencia es la experiencia del corazón. Inteligencia o intuición son experiencias que se viven en el corazón. Y las vives tú y yo, las vivimos hoy en día. Lo que pasa es de que todo lo queremos centralizar en el cerebro y pensamos que la inteligencia también es un privilegio o una virtud del cerebro. No, la inteligencia es una experiencia del corazón. Entonces, en la medida que nosotros nos abrimos a vivir esas experiencias, empezamos a poner en perspectiva lo que es desde el cuadrado el concepto del tiempo. Vivimos hoy en día resultado de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido en el pasado, de nuestras expectativas, de lo que queremos vivir en el futuro. Pero lo que es importante es que comprendamos que lo que en realidad, y valga la redundancia, lo único que es real es este momento presente. ¿Sí? En tu cerebro, hay una parte que se encuentra a nivel subcortical que se conoce como el hipotálamo y que es el repositorio de recuerdos, ¿sí? Y entonces ahí es donde tú empiezas a vivir las experiencias de los recuerdos. Pero como yo te he comentado en otras ocasiones, probablemente los recuerdos que tú tienes de tu vida, si los sumas todos, no llegan al 50% de lo que fue toda tu vida. Es decir, tú probablemente recuerdas máximo el 50% de tu vida. Y llegas a empezar a sustituir con interpretaciones de lo que fue tu vida. Si tú viviste negocios que fueron exitosos o que fracasaron, si tú tuviste experiencias de divorcios, muchas cosas dices, así fue. Pero si tú revisas y cuando empiezas a hacer memoria, y puedes hacer un ejercicio ahí interesante con familia, con amigos, decir, oye, ¿tú recuerdas cómo fue que vivimos esto? Y ellos te van a dar una versión diferente. Entonces, cuando yo hablo con colegas en el contexto ontológico, dices, a ver, cuéntame tu historia, Javier. Y yo lo que digo, a ver, más que contarte mi historia, te voy a contar mi versión de mi historia. Mi versión de mi historia. No te puedo contar mi historia porque recuerdo solamente fragmentos. Porque en ese hipotálamo hay muchos recuerdos, definitivamente, pero muchos de ellos están olvidados porque tu atención no estaba en el momento presente.
Lo que es importante es que comprendamos que en la medida que nosotros perdemos la atención del momento presente, empezamos a proyectarnos o al pasado, y el pasado es la base de tus miedos, ¿sí? Ahí están todas las experiencias y todas las sustentaciones de tu intelecto, de lo que son tus miedos, o al futuro, lo que son tus expectativas, ¿sí? Y también tus miedos. Entonces tu atención empieza a desplazarse de un lado para el otro. Te mueves al pasado y justificas tu experiencia actual en base a tus miedos, porque me pasó esto, yo tengo miedo que me vuelva a pasar. O tu futuro, las expectativas, la ansiedad que te provoca vivir en un futuro, ¿sí? Y lo que es importante es que comprendamos de que esas son amenazas que tú vives, pero son imaginarias. Pero cuidado, porque para el cerebro a nivel cortical no existe diferencia alguna entre una amenaza real a una amenaza imaginaria. Ambas tienen la misma reacción hormonal, ¿sí? Química, una y otra por igual. Si tú vas caminando por la calle y de pronto te sale un perro, un Rottweiler, y te empieza a gruñir y se te lanza corriendo hacia ti y tú empiezas a correr, esa es una experiencia real y el cuerpo reacciona de una manera particular. Pero si de pronto tú estás tranquilamente en tu sala o en tu cama y te pones a pensar, híjole, ¿cómo le voy a hacer con esto? Porque lo que puede pasar, me va a pasar en esto y no tengo dinero para terminar el mes y tengo estos problemas y tengo estos miedos y estas expectativas. El cerebro lo procesa por igual. Es una amenaza imaginaria, pero los resultados a nivel bioquímico son exactamente iguales, porque para el cerebro no existe diferencia entre lo que vive a través de los sentidos o lo que genera a través de la imaginación. Ahora, ya desde principios del siglo XX, Dale Carnegie decía, el 90% de lo que te preocupa nunca se hace realidad. Fíjate qué interesante. La mayoría de tus preocupaciones nunca se concretan. Entonces, pues, algunos dicen, pues me voy a preocupar más, ¿no? Porque de esa manera, pues no se va a concretar, ¿sí? Pero lo que es interesante es de que reflexiones, por favor, en eso. El 90% de tus preocupaciones no se llegan a ser realidad. Sin embargo, tu cerebro los genera como realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Como te lo comenté, a nivel subcortical, el cerebro empieza a producir, a sintetizar ciertas sustancias que disparan lo que se conocen estados de defensa. El estado de lucha, ¿cómo me puedo defender? O de huida, ¿cómo me puedo escapar? O el estado de congelamiento, lo que yo hablaba la sesión pasada. Pero esos estados generan dos neurotransmisores o dos hormonas fundamentales que disparan una serie de procesos a nivel fisiológico. Uno de ellos es la adrenalina y el otro es el cortisol. El cortisol, particularmente, quiero llamar la atención ahí, es un químico que de entrada inhibe el flujo sanguíneo. Hasta el 70% de tu sangre se inhibe hacia lo que es tu corteza prefrontal. ¿Qué es lo que sucede en la parte frontal de tu cerebro? Ahí se llevan a cabo todos tus procesos de creatividad, de innovación, de realización. Todo tu poder de logro o de manifestación está en la parte central, frontal de tu cerebro, lo que se llama la corteza prefrontal. Cuando tú entras en un estado de huida o de lucha, se inhibe, se bloquea hasta el 70% de la sangre que llega a esa parte del cerebro y se disparan procesos a nivel fisiológico porque tú estás en un estado de defensa. Entonces se apagan muchos sistemas de tu cuerpo y se genera lo que se llama taquicardia, taquiapnea. La taquicardia es el corazón empieza a acelerarse
con el propósito de bombear más sangre. La taquiapnea es la hiperventilación, empiezas a respirar mucho más rápido con el propósito de mandarle más oxígeno a tus células porque estás en un estado de amenaza. Si el perro te está persiguiendo, estoy de acuerdo. Pero si tú estás en tu cama, sentado, tranquilo, estás platicando con alguien y de pronto se te dispara un miedo de algo que es una preocupación, tú no te das cuenta, pero el cortisol se empieza a sintetizar en el cerebro. La taquicardia se empieza a dar, la taquiapnea, y se empieza a acelerar y tu cuerpo empieza a bloquear tus capacidades o tus virtudes que tú tienes para desarrollar creatividad, encontrar respuestas a tus problemas, caes irremisiblemente en estados de angustia, de ansiedad, de miedo, y esto se convierte en un círculo vicioso. Ese es el tema. El cerebro está procesando en un mecanismo de defensa. Fundamentalmente está funcionando en un mecanismo de defensa. Y ahí, a nivel neurológico, déjame hacer una precisión también, tú tienes, yo tengo, todos tenemos un sistema nervioso que está fundamentalmente, para efectos de esta plática, lo voy a dejar así, dividido en dos grandes sistemas, lo que se llama el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es aquel que funciona y se activa disparando procesos específicos en todos los órganos de tu cuerpo involucrados, tu estómago, tu intestino, tus músculos, tu corazón, tus pulmones, en mecanismos de defensa, ¿sí? En mecanismos de estrés, en mecanismos o en estados de atención enfocada en los que tú necesitas defenderte, estados de huida o de lucha, ¿sí? Ahí se dispara tu sistema simpático. Por otro lado, el sistema parasimpático es el que se activa cuando tú entras en estados de relajación, de meditación, de concentración, de atención focalizada. Ahí entras en el estado parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que empieza a funcionar. Cuando tú estás en un estado de estrés, sucede algo muy interesante porque el sistema simpático tiene un control sobre el nervio vago. El nervio vago es un nervio que conecta el cerebro con diferentes órganos de tu cuerpo y en uno de ellos es el intestino. El intestino también tiene redes neuronales muy importantes. El intestino es la parte de tu cuerpo en la que tú asimilas todos los nutrientes que se derivan de tu digestión, de tu estómago, se asimilan en el intestino y pasan del intestino por la permeabilidad de tu pared intestinal hacia tus arterias y entran a tu sangre. Todos los nutrientes, todo lo que tú digeriste en el estómago, todo lo que descompusiste en el estómago, pasa al intestino y ahí se asimila y pasa a la sangre. Pero pasa la sangre siendo filtrado por un componente importantísimo que se llama la macrobiota o tu flora intestinal. La flora intestinal no es otra cosa más que colonias masivas que tú tienes de bacterias en las paredes del estómago, la macrobiota. Cuando tú estás en un estado de estrés, de fuga o de lucha, el sistema nervioso parasimpático ataca la macrobiota, la ataca. Y eso permite que muchas sustancias que no deberían de pasar a tu sangre pasen, sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque la macrobiota está siendo atacada por tu sistema nervioso tu sistema nervioso simpático, ¿sí? Eso, cuando estas sustancias que no deberían de pasar, pasan y entran a tu torrente sanguíneo, empiezan a circular por todos tus órganos y los órganos se empiezan a inflamar. La enfermedad, de manera genérica, según dicen muchos médicos y neurofisiólogos, en cualquier parte de tu cuerpo son estados de inflamación. Colitis, gastritis, dermatitis, todo lo que termine con itis quiere decir inflamación.
Entonces, cualquier enfermedad es un estado de inflamación, dicen algunos académicos. Y eso es resultado de que el sistema nervioso simpático está bloqueando tu macrobiota. Tu macrobiota disminuye su capacidad de filtración y por consiguiente pasan sustancias que no deberían de pasar. La permeabilidad intestinal se ve afectada y la inflamación es un resultado de eso. Cuando te sientes inflamado del estómago, cuando tienes gases, cuando tienes gastritis, cuando tienes agruras, cuando tienes colitis, cuando tienes dolores de espalda, cuello, todo eso son estados inflamatorios de alguna manera, de una forma u otra. Y es el resultado del cortisol que se queda de manera crónica en tu sistema. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer para evitar esto? Pues comprender esto que te estoy diciendo. Hay un concepto que se llama el secuestro de la amígdala. Investígalo, el secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala no es otra cosa más que la inhibición de los procesos emocionales producto de los estados crónicos de cortisol en tu sangre. Y eso es producto de estados cerebrales en los cuales tú estás viviendo estrés, no comprendes, no entiendes, ansiedad, y empieza esa incoherencia, ese chisporroteo de diferentes partes de tu cuerpo que se conoce como estado de incoherencia neurológica o disonancia cognitiva. De nuevo, esto está siendo grabado, lo vas a tener para que lo revises una y otra vez. No te agobies ahorita generando disonancia cognitiva. Es que no te entiendo, Javier. No te apures. Lo que es importante es de que vayas permeando una idea y que vayas dándole la certidumbre a una idea. Tanto un sistema como el otro son igualmente importantes. No vamos a menospreciar, a soslayar la importancia de alguno. El sistema simpático o el parasimpático son igualmente importantes para diferentes procesos de tu vida en este planeta. Lo que sucede es de que cuando tú vives fundamentalmente en el estado del sistema nervioso simpático, estás propiciando estados de enfermedad. Estás recirculando ese estado de estrés, porque ese estado de enfermedad, de dolor, de ansiedad, de miedo, se va agravando a nivel neurológico y se retroalimenta y tú estás manteniendo el cortisol en sangre. ¿Cómo me puedo deshacer del cortisol? Respiración. En el momento que tú entras en esa respiración 4x4 profunda, que caminas, haces esas marchas de poder, que entras en contacto con animales, con plantas, con todo lo que está en tu entorno, que no vives la vida meramente alimentándote de la visión, de la luz y del movimiento que te ofrecen las redes sociales, sino que tú entras en una experiencia con tu vida, tocando el mundo material, ¿sí? Caminando descalzo por los jardines, caminando por la playa, si tienes la posibilidad de hacerlo, andar descalzo, ¿sí? Aterrizándote, la experiencia de aterrizarte, porque a través de la planta de los pies, dicen algunos investigadores, tú puedes cambiar la ionización de tus cargas eléctricas en el cuerpo y eso ayuda a la a la desinflamación. Te estoy arrojando un torrente de información, lo sé, pero no te apures, de nuevo, lo tienes grabado todo. Entonces, cuando tú vives esa experiencia, cuando tú vives la experiencia de estar en un estado constante de huida o de lucha, tú vas a estar viviendo constantemente esos estados inflamatorios. Y esos estados inflamatorios son resultado de probablemente de lo que pensaste la semana pasada o hace probablemente un minuto atrás, que están generando esto que te estoy diciendo. La mente humana funciona a través de interpretaciones. Funciona a través de interpretaciones. Interpretamos el mundo que estamos percibiendo a través de nuestros 5 sentidos. Y lo interpretamos a través de los filtros biológicos o físicos. Por ejemplo, yo uso lentes y si yo no tuviera lentes, yo diría el mundo es borroso. Y esa sería mi interpretación del mundo.
Pero eso es porque tengo un filtro físico que es una deficiencia que se llama miopía y que me impide ver con nitidez el mundo. Si no tuviera los lentes, no lo vería de esa manera. O experiencias del oído, algunas personas que no tienen una buena audición y así sucesivamente. Pero independientemente de eso, tenemos filtros mentales o filtros psicológicos. Y te voy a comentar fundamentalmente de 3 filtros. El primero de ellos es tu sistema de creencias. Todo lo que son tus creencias, de todo lo que es tu vida. Y se le conoce como creencias limitantes, porque te están limitando para ver de una manera mucho más flexible, mucho más abierta, más humilde, más dócil, el mundo tal como se te presenta. Tú empiezas a generar ese fenómeno neurológico que se llama estocoma, y en el cual el cerebro empieza a escoger solamente lo que desea ver. Solamente ve lo que quiere ver, pero soslaya, discrimina, menosprecia todo lo demás. ¿Por qué? Resultado de tus creencias limitantes. Otro filtro importantísimo que tú tienes son tus estados de ánimo. Los estados de ánimo son estados de emociones extendidas a lo largo del tiempo. Tú puedes en un momento dado enojarte. ¿Se vale enojarse? Por supuesto que sí. ¿Se vale estar triste? Por supuesto. ¿Tener miedo? Por supuesto. Son emociones del ser humano y no las podemos cancelar, no las debemos, no las queremos cancelar, pero las debemos drenar. Te enojas ahorita, dices, ok, ya dejé de enojarme, ya pasó, ya a lo que sigue, y vuelves a tener esa humildad y esa frescura del momento presente. Pero si tú te mantienes en ese estado del pasado y enojada o enojado por algo que ya no es, ese estado de ánimo de enojo se convierte, esa emoción, perdón, se convierte en un estado de ánimo que se llama ira. La ira es diferente al enojo. La ira es un estado crónico de enojo. Y muchas veces en ese estado de ánimo tú ya no sabes por qué estás enojada, por qué estás enojada. Estás de malas, estás resentido. ¿Qué es lo que produce eso? Todo lo que ya te dije. El hipotálamo empieza a mandar mensajes, se empieza a manufacturar cortisol, etcétera. No te voy a repetir todo lo que ya te dije. Y genera inflamaciones, genera gastritis crónica, genera colitis, estados de miedo crónicos, estados de expectativa, ansiedad. Ese es el punto. Tus estados de ánimo son un segundo filtro de tu realidad, a través de los cuales tú vas interpretando el mundo. Ahorita te estoy poniendo las bases de cómo funciona el cuadrado. Y luego tal vez, ahorita tú, algunos de ustedes, tal vez por telepatía ya los estoy escuchando. Está bien, Javier, ¿y cómo le hago para salir de esos estados de ánimo? ¿Cómo le hago para cambiar esto? Tranquila, tranquilos, vamos para allá. El tercer filtro, y esto tiene ya un nombre medio raro, medio exótico, pero no le hagas caso al nombre, pero te lo quiero dar. Se conoce como el sistema reticular activador ascendente. Sistema reticular activador ascendente. Es una parte de tu cerebro que se encuentra en la base de tu cerebro, son neuronas primitivas, y que lo que hacen es discriminar y seleccionar experiencias neurológicas. Son procesos de redes neuronales que empiezan a seleccionar ciertas cosas, pero todo esto está procesándose en tu subconsciente. Tú no dices, me voy a quedar con este recuerdo y con este no. En este mismo instante, este sistema reticular se le llama sistema de activación reticular también, un acrónimo abreviado, el SAR. Si lo buscas en internet, lo vas a encontrar. Sistema de activación reticular. Es el que selecciona o discrimina recuerdos, discrimina una serie de cosas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante por una cuestión, porque ahí tu consciente entra en contacto con tu subconsciente y tú empiezas a desarrollar una convocatoria, y lo vamos a ver la próxima semana, con el campo cuántico, y se empiezan a precipitar una serie de eventos en tu vida que están asociados a esas experiencias. ¿Cómo se le llama eso, queridos amigos? Sincronicidad.
Sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Tal como la definía Jung, más o menos por 1922 fue cuando Jung empezó a hablar de sincronicidad, y por allá de 1950 es cuando ya desarrolla todo el concepto de sincronicidad con los libros que llevan su nombre, tal cual, sincronicidad. La sincronicidad, tal como se define, es la presencia de dos o más eventos que tienen una similitud significativa, pero que no tienen explicaciones racionales. No hay una causalidad aparente. Dices, a ver, o sea, de pronto empiezas a pensar en una persona, dices, ¿qué será de la tía Susana? Ay, hace tiempo que no sé, hace como un año que no sé de ella. ¿Qué se habrá hecho? ¿Seguirá viviendo en el mismo lugar? Perdí su teléfono. Y al día o ese mismo día te llama la tía Susana. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué cosa? Estaba pensando en ti. Esto es magia, esto es brujería. ¿Cómo le haces? Se llama sincronicidad. Eventos que están de alguna manera relacionados con ciertas experiencias de tu vida, pero no tienen una causación o una lógica aparente. Bueno, ¿de dónde proviene eso? Del sistema de activación reticular a nivel neurológico. Cuando hablemos de lo que es el campo cuántico, vamos a comprender que vienen también de otros espacios. La precipitación o el colapso de ciertos eventos en tu vida, porque tú los convocaste, pero no los convocaste de manera consciente. Tú los llamaste a tu vida. Dices, yo jamás llamé eso. Yo no llamé la enfermedad, yo no llamé este accidente. No, estoy de acuerdo contigo. Pero no lo hiciste no de manera consciente, sino de manera subconsciente. Vamos a comprender algo, queridos amigos. La conciencia, algunos le llaman el epifenómeno de la neurología. Los que son escépticos, totalmente racionales, académicos tradicionales llaman, ¿qué es la conciencia? Es el epifenómeno del cerebro. Es el resultado de procesos neurológicos. Es un resultado residual del proceso de las neuronas que están disparando en tu cerebro a nivel cortical. Los místicos dirían la conciencia es muchísimo más. La conciencia es mucho más profunda y más amplia que eso. Pero al final de cuentas, cuando tú entras en la experiencia de la conciencia, te vas a dar cuenta que tú estás trabajando en tres niveles: consciente, subconsciente y el inconsciente. El consciente es en el estado en el que nos encontramos tú, yo, exactamente en este momento. El subconsciente equivale al 95% de tu experiencia cotidiana. El 95% de tu vida se lleva a cabo a nivel subconsciente. No te estás dando cuenta que estás procesando pensamientos, creencias, conclusiones, ideas, porque están en el subconsciente. Y el inconsciente es toda la conciencia que te rodea más allá de tu cuerpo, más allá de tu experiencia como ser humano. Llamémosla, es un sinónimo de lo que se conoce como el campo cuántico, el inconsciente, la conciencia infinita. Y tú estás navegando en esos tres espacios constantemente. Entonces, la sincronicidad no es otra cosa más que la experiencia que tú vives de convocatorias, que tú estás haciendo a nivel subconsciente desde el sistema de activación reticular, de eventos que tú llamas a tu vida, tú los estás atrayendo. Y lo que es importante es de que vayas observando las sincronicidades que hay. Cuando tú ves el reloj y dices, son las 11:11, y al día siguiente dices, ah, mira, qué curioso, vuelven a ser las 11:11, o las 22:22, o las 23:23, o ves el velocímetro de tu carro y lo ves, vas por la carretera, 1,200 kilómetros, y de pronto ves 2,400 kilómetros. Ah, mira, qué curioso, es el doble. Ahí se están generando eventos de sincronicidad que a nivel racional no tienen ningún sentido, no tienen ni pies ni cabeza, pero que a nivel subconsciente tienen un sentido, porque tú lo estás convocando.
Algunos místicos, algunos esotéricos dicen, son mensajes que me están llegando de los ángeles. Muchas veces la sincronicidad es porque me están llegando con mensajes de algún lado. No me voy a meter en eso porque no es tema de este proceso, de este taller. Lo que es importante que comprendas es que en la medida que tú observes más y más todas esas experiencias, tú estás llevando el cuadrado al círculo, más y más, que te abras más esas experiencias. Entonces, lo que es importante para concluir esta parte es de que comprendamos que vivimos en un mundo de cuadrado y de círculo. Y ahorita a mí me tocaba hablarte de lo que es la experiencia del cuadrado, el proceso neurológico, y que finalmente te des cuenta que vivimos en un mundo de ansiedades, en un mundo de la inmediatez. Hay un fenómeno, hay un acrónimo ya en inglés que se llama FOMO, F-O-M-O, FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. ¿Qué quiere decir eso? El miedo de que me estoy perdiendo de algo. Constantemente estás con el celular viendo qué pasó, a ver qué noticias te llegaron, a ver qué mensajes hay de Instagram. Ahí estás con esa curiosidad porque no te quieres perder. Eso es un síndrome de la sociedad actual y eso lo que hace es aterrizar y bloquear más el cerebro a nivel neurológico. Es un síndrome, fear of missing out. Cuidado con eso, con el FOMO, porque eso es la enfermedad de estos tiempos. Y es importante que empecemos a atacarlo de una manera diferente. ¿Cómo podemos alcanzar el asombro? Desconectándonos de la pantalla. Bájale. Por eso los celulares ya y las tabletas te mandan un mensaje. Usted estuvo conectado la semana pasada 4 o 5 horas o 3 horas. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que se están generando nuevas epidemias. Y para eso lo hacen. Porque te dicen, ojo, estuviste conectado 10 horas. 10 horas el día de ayer. Y dices, wow, mi vida la estoy viviendo a través del celular o del iPad, de la tableta o de la computadora. Por favor, desconéctate, aterrízate. Ikigai, no mente, respiración. Ese es el camino del cerebro al corazón. Para concluir esto, te puedo decir, el arte de vivir la vida plena, de encuadrar el cerebro con el corazón, es el arte de desarrollar la mejor versión de ti. Y ahí lo quiero dejar. ¿Cómo puedes desarrollar la mejor versión de ti? La mejor versión de cada uno de nosotros que estamos aquí, decir, yo soy lo que soy en excelencia, en plenitud, en realización. Es el arte de encuadrar el círculo. Bien. Por todo lo que les compartí, quiero abrir y poner a su disposición. Entramos en una conversación de unos minutos, ya no me da tiempo para abrir los foros, porque quiero honrar el tiempo de cerrar a las 8:30, pero estoy abierto durante unos 5 minutos no más, algún comentario o alguna pregunta puntual que tengan. Y si no, si quieren, lancen las preguntas en el chat de WhatsApp. Para eso sí usemos el celular, para abrir conversaciones y yo se las respondo. Yo respondo todas las dudas o comentarios o experiencias que quieran compartir. Entonces, a ver, me abro a comentarios. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo se escribe Ikigai? Vicky, se escribe tal como lo pusiste, pero todo junto y en vez de Y con I latina. Ikigai. I latina, K, I latina, G de gato, A, I latina. Todo junto. Es un solo vocablo. Ikigai. ¿Sí? Pero es con I latina, no con Y. ¿Ok? Búsquenlo. Hay literatura, hay muchos libros sobre Ikigai. Exactamente. Así como lo pones, Mónica. Ikigai. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, preguntas, comentarios. ¿Cómo desarrollo mi mejor versión de mí? Mi querida María de Jesús, lo desarrollas con esto. Aterrízate, asómbrate, siéntete plena, viviendo esa plenitud, viviendo
con pasión, tu proyecto de vida, tus conocimientos. Hay una psiquiatra española que se llama Mariam Rojas Estapé, muy interesante, ha dado muchas conferencias y ella dice que ella tiene una fórmula matemática que dice, a ver, ¿cómo vivir la mejor versión de mí? Dice ella, es una ecuación matemática, conocimientos, más tener todos tus conocimientos, todo lo que tú has aprendido en la vida. A eso súmale lo que es tu proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿En quién te quieres convertir? ¿Cuál es tu proyecto actual? Súmale a eso tu voluntad, la voluntad de querer cambiar. Y todo eso, conocimientos, más proyecto de vida, más voluntad, todo eso lo multiplicas por tu pasión. La pasión de vivir, la pasión de estar aquí presentes, la pasión de compartir este espacio juntos, la gratitud, el asombro. Por eso te invito una y otra vez a que vivas un día asombroso, porque el asombro es la antítesis o el antídoto del aburrimiento, de la apatía, del cansancio, del desgaste, el asombro, ¿sí? Asómbrate, vive con pasión. Ricardo, adelante, si quieres breve para poder entrar a la meditación. Sí, solamente preguntarte, Javier, recuérdame, ¿cuál es el segundo filtro que mencionaste? El primer filtro son las creencias. tus creencias. El segundo filtro, tus estados de ánimo. Ah, ok. ¿Sí? Usaste un término también. Perdóname. Usaste un término en particular, ¿no? No, el primer filtro es toda tu estructura de creencias, lo que tú crees del mundo, lo que tú crees de ti mismo, lo que tú crees de tu experiencia en este mundo. El segundo filtro son los estados de ánimo que vives a nivel crónico. Es el segundo filtro. Y el tercero, que ese es un concepto técnico, es el sistema reticular activador ascendente. Sí, o el sistema de activación reticular para simplificarlo, que es la Javier, parte, en la parte basal de tu cerebro, que es la que hace la filtración de experiencias neurológicas. ¿Sí? Javier, pero dijiste que es Estocolmo, es el cerebro que ve lo que quiere ver, ¿no? Sí. A lo mejor eso es lo que dice Ricardo. Ah, Estocolmo. Estocolmo. Estocolmo, sí. Estocolmo. En principio, la neurología dice es un proceso a nivel ocular, a nivel oftálmico, perdón, ya se me está olvidando el español, oftálmico, en el cual el ojo nada más ve ciertas cosas y eso lo plantean como una deficiencia. Pero en realidad, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista psicológico, la estocoma es la predilección que tiene el cerebro por ver ciertas cosas nada más y soslaya o bloquea lo demás. Ok. Esto podría asociarse con lo que se llama un sesgo de confirmación. La gente tiende a creer cosas que ya tiene ideas preconcebidas únicamente. Y eso es sincronicidad. Y dejas ¿También? de analizar, ¿no? Sí, es la crónica de una muerte anunciada. O sea, se te empiezan a presentar eventos que sustentan las creencias que tú tienes porque tú las estás convocando por sincronicidad desde el sistema de activación reticular. Es loquísimo esto y es fascinante. Dice, ¿y cómo destrabo todo esto? Lo que vamos a hacer ahorita. Es lo que yo llamo el claudicar al análisis racional. O sea, Así es. dejas de pensar. ¿Y cómo claudico? Vive con humildad. O sea, no mente. Vive con esa humildad para el aprendizaje. Y como se dice en el budismo, cada día que yo me despierto, soy como un libro con una hoja abierta, dispuesto a aprender. Y eso es lo que es la verdadera maestría. El maestro no es aquel que enseña, que no tiene la práctica de enseñar. El maestro es aquel que tiene la práctica de aprender, día con día. Ese es el maestro que tiene el grado de magíster o el grado de mago. Magíster es el grado de la maestría. Y la maestría es la capacidad de estar aprendiendo constantemente y no tener esas creencias limitantes o esas ideas preconcebidas. Muchas gracias, Javier. Al contrario. Bien. ¿Algo Javier, más? Sí. Javier, Luis Arturo. Luis Arturo, adelante. Buenas noches. Yo partiría en este momento
con lo que dice la doctora. El principio de todo esto es que si tú no te quieres y saber para qué te quieres, las cosas no funcionan. Porque se te va haciendo una persona que cree que todo lo merece, ¿no? Y al contrario, es aquel magíster, el maestro, sensei, es el que esté enseñando y al enseñar aprende. Esto es cuanto. Gracias, Luis Arturo. El aprendizaje es la madre de todas las competencias. Abonando sobre lo que dice mi querido Luis Arturo, el aprendizaje, nunca se les olvide, es la madre de todas las competencias. Pero aprendizaje no es la acumulación de conocimiento. El aprendizaje realmente es la capacidad de cambio, la flexibilidad para cambiar. Eso es para qué lo quieres. Y cuando existe un para qué, dice el dicho, el cómo aparece. Pero también quiero retomar algo que dijiste, Luis Arturo, para concluir ya este espacio, el acto de amarme a mí misma. El mayor asombro es cuando tú te veas al espejo y te asombres de tu belleza, de tu grandiosidad, que te asombres, no desde una forma egocéntrica o narcisista, aclaremos, una verdadera experiencia de asombro, es decir, me amo, me respeto, me acepto. Ahí viene el gran Ikigai. Bien. Y lo que estás creciendo. Así es. Bien. Cerremos videos, cerremos nuestros ojos una vez más, queridos amigos, y vámonos durante 5 minutos, muy rápidamente, a vivir la experiencia una vez más. Abre tus ojos al interior, cerrándolos al exterior. Y una vez más, como tú ya sabes, inhalaciones lentas y profundas te llevan a un estado de relajación en el aquí y en el ahora. 3 respiraciones. Y en tu tercera respiración te encontrarás en un estado profundo de relajación, de paz, de alegría, de gratitud. Toma una primera respiración lenta y profunda y te sumerges en una apacible, relajante y confortable obscuridad. Toma una siguiente respiración lenta y profunda y al exhalar vas llevando tu atención al centro de tu pecho. Si quieres, ubica tus manos sobre tu pecho para asistirte en tu experiencia de la atención. Tu cuerpo totalmente relajado, no mente, no mente, no mente. Toma una tercera y última respiración lenta y profunda. Y al exhalar, llegas a ese espacio infinito, a esa oscuridad infinita que es el espacio de tu corazón. Y te repites a ti misma, a ti mismo, en el silencio de tu mente, me encuentro a salvo. Me encuentro a salvo. Silencio. Silencio. Si se filtran pensamientos que te pueden distraer, solamente repite, no mente.
Respira profundamente y exhala esos pensamientos fuera de tu cuerpo. Nuevamente, silencio. Te encuentras a salvo. Te haces consciente de los latidos de tu corazón. Te haces consciente de tu pecho. Te haces consciente del ritmo de tu respiración, cada vez más lento, pausado y reconfortante. Ahora te haces consciente de toda la oscuridad que te rodea. Te haces consciente de ese espacio infinito. Esa oscuridad que no es amenazante, sino al contrario, te invita más y más a relajarte. Observas con el poder de tu imaginación cómo esa oscuridad empieza a penetrar tu cuerpo y tu cuerpo se empieza a disolver poco a poco en esa oscuridad. Y ahora tú te conviertes meramente en un punto de atención en ese espacio infinito. Eres un punto de atención en el océano cósmico. Ese espacio está en ti y tú estás en ese espacio. Tu corazón lo acepta, lo reconoce, lo sabe. Tu mente se rinde ante la infinitud y la grandiosidad de esta obscuridad placentera. Siente tu cerebro y tu corazón trabajando al unísono, como un solo órgano. Tu atención está disuelta en este océano cósmico. No mente, no mente, no mente. Respiras profundamente y respiras esa oscuridad. Exhalas profundamente y exhalas esa oscuridad. Descansa. Confía. Confía. No pensamientos, no hay pasado, no hay futuro, solo aquí y ahora. No mente, no mente, no mente.
procura mantener este estado el mayor tiempo posible. Y simplemente, cuando así tú lo decidas, tomas una respiración suave y al exhalar, abres tus ojos. Ojos abiertos todos. Por lo pronto, gracias. Este es un saludo de equilibrio. Es la coherencia del cerebro-corazón, es encuadrar el círculo. Aquí se conecta todo. ¿Sí? Gracias a todos.